Hola, ¿qué tal chicos? Vamos con nuestro primer vídeo de semejanza. Bueno, vamos a empezar este tema de semejanza y lo primero que vamos a hacer es definir qué son las figuras semejantes. Intuitivamente, para nosotros, figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma, ¿no? Tienen la misma forma, quizás no el mismo tamaño. Entonces, matemáticamente, definimos dos polígonos semejantes como aquellos que tienen los ángulos iguales y los lados proporcionales, es decir, todos los lados son, pues imaginaos, el doble de grande o la mitad de pequeño, el triple de grande, ¿no? Y los ángulos todos iguales. Entonces, para que dos polígonos sean semejantes, vamos a exigir que tengan iguales los ángulos y los lados correspondientes, que se llaman homólogos, que sean proporcionales. Esa razón de proporcionalidad entre los lados homólogos se llamaría razón de semejanza. Por ejemplo, en estos dos polígonos, que realmente tienen la misma forma, solo que este de aquí es un poco más pequeño, pues vemos que uno a uno los ángulos homólogos, veis, este de aquí con este es igual 40 grados, este de aquí y este 140, este y este 100 grados y este 80 grados. ¿Veis? Los ángulos homólogos son iguales. Y luego los lados homólogos deben ser proporcionales. Por ejemplo, este de aquí arriba tiene que ser proporcional a este de aquí. Entonces, nosotros formamos las proporciones 7 entre 3,5, 6 entre 3 o 15 entre 7,5 o 9 entre 4,5. Todas estas divisiones tienen que ser iguales. De hecho, todas dan 2 y esto sería la razón de semejanza. ¿Por qué? Porque este polígono es el doble de grande que este otro de aquí. Entonces decimos que estos dos polígonos son semejantes. ¿De acuerdo? Luego, para ver si dos triángulos son semejantes, tenemos un atajo que serían los criterios de semejanza de triángulos, ¿no? Tenemos 3. Entonces, simplemente para que dos triángulos sean semejantes, el primer criterio de semejanza de triángulos solo nos exige que tenga iguales dos ángulos. Obviamente, como los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, si dos son iguales, el tercero también, ¿no? Pero bueno, lo único que nosotros tenemos que comprobar es que dos ángulos son iguales. Por ejemplo, fijaos, este de aquí sería igual a este y este de aquí sería igual a este. Entonces, si tenemos dos triángulos con dos ángulos iguales, el criterio AA para abreviar ángulo-ángulo, pues entonces podemos asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, pues entonces cumple el criterio de semejanza general de los polígonos, que sería todos los ángulos son iguales y todos sus lados son proporcionales. Pero no hace falta que lo comprobemos. Con que nos aseguremos que dos ángulos son iguales, pues entonces ya sabemos que son proporcionales y cumplen el criterio de proporcionalidad general de todos los polígonos. El segundo criterio de semejanza de los triángulos es el criterio lado, ángulo, lado. Es decir, tenemos dos lados y, fijaos, este lado y el ángulo que forman, ¿no? Entonces, si este lado con este es proporcional a este y además el ángulo que forman es igual, pues entonces podemos asegurar que los dos triángulos son semejantes. Imaginaos que este mide 4, este mide 2, este mide 6 y este mide 3. Entonces nosotros comprobaríamos que la proporción que forman estos dos lados, 4 entre 2 y 6 entre 3, es igual, que efectivamente lo sería. Y luego solo tendremos que comprobar que el ángulo de aquí, imaginaos que estos serían, yo que sé, 65 grados y este de aquí también, ¿no? Pues si los lados son proporcionales y el ángulo que queda en medio es igual, pues entonces podemos asegurar que estos dos triángulos son semejantes sin tener que comprobar todos los criterios que nos exige el criterio general de los polígonos, que serían todos los ángulos iguales y todos los lados proporcionales. Simplemente con que tengamos dos lados proporcionales y el ángulo que está en medio igual, ya serían semejantes. Y el último criterio de semejanza de triángulo, lo que nos dice es que si tenemos los tres lados proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes, sin necesidad de comprobar los ángulos. ¿Vale? Entonces, este lado y su homólogo dividido entre este lado y su homólogo dividido entre este lado y su homólogo, si todo eso es igual, aseguramos que estos dos triángulos son semejantes y automáticamente tenemos todas las condiciones de los polígonos en general, que sería, pues lo único que nos quedaría sería comprobar que los triángulos son iguales, pues no hacía falta comprobarlo, ya lo tenemos seguro, por el tercer criterio de semejanza de triángulos. Vamos ahora a ver los teoremas del cateto y de la altura. Entonces lo primero que haremos para ver estos teoremas será pues, dibujar la altura del triángulo.
Aquí tenemos la altura. Y entonces al dibujar la altura, que vamos a llamar h, pues se nos define aquí abajo la proyección de este cateto sobre la hipotenusa, que llamaremos B', y la proyección de este cateto sobre la hipotenusa, que llamaremos C', ¿de acuerdo? También se nos dibujan dos nuevos triángulos más pequeños. Este de aquí, triángulo pequeño, que voy a pintar en rojo, y este de aquí, un triángulo mediano, que pintaremos en verde. Entonces lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que estos tres triángulos, el grande, el pequeño y el mediano, son los tres semejantes. Bueno, ¿y por qué es eso que los tres son semejantes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer notar es que los tres son triángulos rectángulos, ¿verdad? Este es un triángulo rectángulo, solo que está apoyado sobre la hipotenusa, pero aquí tenemos el ángulo recto y estos dos claramente son triángulos rectángulos. Entonces, recordad el teorema, el criterio de semejanza de los ángulos, de los triángulos semejantes, con que tenga dos ángulos iguales ya son triángulos semejantes. Entonces ya tienen uno igual, el ángulo recto de 90 grados. Entonces, el triángulo grande, en el triángulo grande tenemos aquí este ángulo, ¿verdad? Que es el mismo que tiene el triángulo pequeño, ¿verdad? Por tanto, estos dos tienen el ángulo recto y ese igual, pues ya son semejantes. Y luego el triángulo el grande, tiene aquí otro ángulo, ¿verdad? Que comparte con el triángulo mediano, este de aquí, ¿verdad? Por tanto, el ángulo recto y este que comparten ya tienen dos ángulos iguales, por tanto son triángulos semejantes. Así que tenemos que darnos cuenta de eso, que aquí tenemos tres triángulos, el grande, el pequeño y el mediano, y los tres son triángulos semejantes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora el teorema de la altura. El teorema de la altura es una fórmula que sale de comparar el triángulo pequeño, el rojo, con el triángulo mediano, el verde. Entonces, si comparamos los catetos más pequeños, que son B' en este y H en este, y los dividimos, B' entre H, eso tiene que ser igual que si dividimos los dos catetos más grandes de estos dos triángulos, que sería en este caso la H y en este caso el C'. Entonces, si dividimos B' entre H, tiene que salir lo mismo que si dividimos H entre C'. De esta forma, si pasamos la C' aquí al lado de la B' y la H al lado de la H, pues me saldría que B' por C' es igual a H cuadrado, o lo que es lo mismo, H cuadrado es igual a B' por C'. Y esto lo que nos está diciendo es que en un triángulo rectángulo en el que tiramos la altura para abajo y consideramos las proyecciones de los dos catetos, pues la hipotenusa al cuadrado es igual al producto de las dos proyecciones de los catetos. Eso sería el teorema de la altura, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora el teorema del cateto, y en el teorema del cateto vamos a utilizar uno de los dos triángulos, el pequeño o el mediano, da igual, en este caso yo voy a utilizar el pequeño, el triángulo pequeño, y el triángulo grande, el original, ¿de acuerdo? Entonces, si comparamos, por ejemplo, la hipotenusa del pequeño, la comparamos con la hipotenusa del grande, que es A, esa división, esa proporción, esa razón que tiene estos dos lados tiene que ser igual a que si dividimos el cateto más pequeño de este triángulo, que es B', entre el cateto más pequeño que tiene este triángulo, que es B, ¿verdad? De esta forma, pasando B aquí arriba multiplicando y A aquí arriba multiplicando, tendríamos que B al cuadrado es igual a A por B'. Y este es el teorema del cateto, que lo que nos dice es que un cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de ese cateto. Fijaos, un cateto al cuadrado sería igual a la hipotenusa por la proyección de ese cateto. Con este cateto también sería igual, Este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección de ese cateto. Eso es lo que dice el teorema del cateto en un triángulo rectángulo. Vamos a ver ahora la relación que mantiene el área o el volumen de figuras que son semejantes, ¿vale? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un cuadrilátero y vamos a hacer otro cuadrilátero que sea el triple de grande, ¿no? Entonces la razón, en este caso, de semejanza va a ser 3, ¿no? Vamos a hacer uno que sea el triple de grande, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasará con el área? ¿Será también el triple de grande? Bueno, pues en este caso podemos comprobar de manera muy sencilla que no es así, ¿no? Porque fijaros que hemos hecho una figura que es el triple de grande, pero tenemos 9 veces más área, ¿verdad? Tenemos 9 figuras iguales a la anterior, por tanto la superficie no va a ser el triple, va a ser 9 veces más.
Por tanto, en general, figuras planas que tengan una razón de semejanza 3, pues entonces la superficie, el área, va a ser esa razón de semejanza que tenía en la figura al cuadrado. De hecho, más, ¿vale? Entonces en este caso sería 9. Así que en general, si dos figuras tienen razón de semejanza R, sus áreas va a tener una razón de semejanza de R cuadrado. ¿De acuerdo? Como en este caso que tenemos una figura el triple de grande, pero tenemos 9 veces la superficie que tenemos al principio. Vamos ahora a ver la razón de semejanza que vamos a obtener con el volumen. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí un cuerpo geométrico, vamos a dibujar a uno que sea el doble de grande. ¿De acuerdo? Vemos aquí tenemos una figura que es el doble de grande, por tanto la razón de semejanza en este caso es 2. Sin embargo, ¿qué le va a pasar al volumen? Pues si nos fijamos, tenemos 4 figuras iguales abajo y 4 arriba, en total 8. Por tanto, en general, si la razón de semejanza es 2, pues tendremos 2 al cubo, 8 veces la superficie que tenemos en principio. La superficie, no, perdón, el volumen. Por tanto, en general, dos cuerpos geométricos que tengan razón de semejanza R van a tener una relación de forma que el volumen pues, va a ser R al cubo veces el volumen que tenemos en la primera figura.